Buenas, amados hermanos, vamos a seguir con la lectura. Vamos por Mateo capítulo 13. Pero antes vamos a orarle a nuestro Señor para que nos regale de su amor y su entendimiento y de su espíritu. Padre eterno de la gloria, queremos darte toda la honra y la gloria a ti, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra. Quiero que en este momento abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder recibir lo que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. Y para que no seamos oidores de ella, sino hacedores de ella. Y que llegue a nuestros corazones para que podamos arrepentirnos y poder cambiar delante de tu presencia y poder buscarte en la intimidad, Señor. Que esto sea de una bendición extra para las personas, Señor, que están atentos a tu palabra, que te buscan de día y de noche porque necesitan llenarse más y más de ti, Señor. Así que todo esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno, parece que en este día el Señor Jesús estaba en su casa, por lo general no pasaba en la casa de él, pero dice que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. ¿Cuántas veces nos hemos sentado nosotros junto al mar? Aquí en Costa Rica, en este país tan bello y tan maravilloso, todos tenemos la posibilidad si no hay presa y vamos en carro, hasta en 45 minutos poder estar en una playa y poder sentarnos junto al mar. Así que es una gran bendición. Costa Rica, nuestro país, es de muchísima bendición. El Señor nos ama, a quien nos permitió nacer en este país tan rico, es autosostenible. Aquí se puede sembrar cualquier cosa, que la tierra es buena. Es maravilloso el clima, su gente, sus paisajes. Tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos frío, tenemos calor, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos volcanes. Somos muy bendecidos por Dios. 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Bueno, aquí nos da referencia de que obviamente el Señor Jesús era alguien al que las personas conocían y apreciaban, algunos porque les daba alimento, otros porque les daba sanidad, pero habían unos cuantos que le seguían porque querían más de su sabiduría, más de su inteligencia, porque realmente creían en él y sabía que con su ejemplo podían llegar al Padre. Entonces, por eso se le juntaba mucha gente. Entonces, cuando se juntaba mucha gente, él lo que hacía es que entraba en la barca, se sentaba, me imagino que en la popa, ¿verdad? De la barca, y toda la gente alrededor de él para empezar a escuchar su sabiduría, su inteligencia, que provenía del de arriba, ¿verdad? Del creador de todas las cosas. 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice que él hablaba por parábolas porque por la razón que acaba de decir, muchos le seguían por alimento, muchos le seguían solo por sanidad, pero no realmente porque querían llegar al Padre. Entonces, cuando él les hablaba con parábolas, él sabía que quien realmente le estaba buscando en espíritu y en verdad iba a lograr entender, porque solo el Padre puede dar ese entendimiento a través de su espíritu. Entonces empezó a decir una parábola, y es la parábola del sembrador. Sé que muchísimos la conocen, pero vamos a leerla y a exponerla. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60
y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante, hermanos, en este mismo capítulo, el Señor le explica a sus discípulos lo que significaba la parábola, porque si no, hasta el día de hoy muchísimos predicadores que se ponen a predicar esta parábola del sembrador no tendrían ni idea de lo que significaba. Pero más adelante, en este mismo capítulo, Él les explica a sus discípulos, explica que la tierra somos nosotros, que la semilla es la palabra de Dios y que esta palabra cae en diferentes tipos de tierra. Entonces, que conforme a como nosotros la recibimos en nuestro corazón, así va a florecer aquella semilla. Él da un ejemplo de una semilla porque la semilla, si está en buena tierra, se hace el fruto, se hace un árbol y empieza a dar frutos. Entonces el Señor nos compara con eso a nosotros. Vamos a seguir leyendo, hermanos, porque más adelante Él va a explicar esto, entonces no le vamos a dar mucha explicación porque en este mismo capítulo, más adelante, el mismo Señor nos lo explica. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Aquí mismo los discípulos en este versículo, ¿verdad? Se acercaron a él con toda la confianza que le tenían al maestro y decía, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les hablas directamente? Si entonces así ninguno va a entender. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino del cielo, mas a ellos no les he dado. Y aquí el Señor Jesús no se estaba refiriendo solo a los discípulos, es lo mismo que acabamos de decir, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino. ¿Y quiénes son esos vosotros? Pues las personas que realmente seguían a Jesús, no por dinero, no por alimento, no por necesidad de sanación de una enfermedad o de que tenía que pagarles una deuda, no, sino para vosotros los que realmente estaban buscando un arrepentimiento y que querían conocer al Padre para poder cambiar sus vidas. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Tremendo, esta es otra parábola, ¿no? Muy pequeña, pero aquí también está hablando de una manera complicada de entender, porque le está diciendo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Y entonces muchos se quedarán pensando y diciendo, uy, qué cosa más fea, pero ¿por qué eso? Pero el Señor Jesús no está hablando aquí de riquezas, no, está hablando de sabiduría y de inteligencia y de ganarse el reino de los cielos, la vida eterna. Entonces Él da esta pequeña parábola y esta pequeña referencia al que cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, que tiene que el entendimiento, el conocimiento, el arrepentimiento. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Tremendo, hermanos. O sea, la poca sabiduría, la poca inteligencia con que un ser humano puede trabajar y hacer sus cosas le iba a ser quitado. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener aquella vida eterna. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y esto es a causa de la dureza del corazón del ser humano. Y aún al día de hoy, aún sigue, porque vea, tenemos toda esta palabra que es de Él, toda esta sabiduría, toda esta inteligencia, y la rechazamos, no la leemos. Tenemos todas las facilidades en nuestras manos para leer la palabra, para escucharla, para entenderla y no queremos, la desechamos. Es como, ay, qué pereza, qué aburrido hablar de la palabra, qué aburrido leerla. Recuerdo que yo me sentaba con varios de los empleados que trabajaban para la empresa que tenía yo junto con mi difunto esposo. Y yo les decía que los clientes correctos los traía él. Entonces que lo primero que había que hacer era ponerlo a él. Entonces yo agarraba a todos ellos y exponía del tiempo de que ellos iban a trabajar, no para que estuvieran vendiendo, sino para que se sentaran a compartir la palabra conmigo, para que la leyéramos, para que nos gozáramos, para que desayunáramos juntos y ya después de eso ahí sí ir a hacer nuestras labores poniendo a él en primer lugar.
Y recuerdo las palabras de una de las compañeras que llegó y dijo, ay, pero qué pereza estar haciendo esto. Y los demás se rieron, como diciendo, uy, sí, qué pereza. Ve, es por eso es que Dios habla con parábolas, porque Él no puede ser burlado, porque Él conoce el corazón del hombre y Él sabe quién realmente lo busca eh, en amor, en amor. Por eso dice que por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, porque exactamente lo tienen todo para que puedan ver y que entender estas parábolas, pero no quieren. Tienen todo para poder oír espiritualmente y discernir, pero no lo quieren hacer. Así es. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea que desde aquí ya el Señor, que había estudiado y entendido la, la profecía, la palabra de Dios, porque dice que Él crecía en sabiduría y en inteligencia, es porque Él leía la Torá, leía la ley de Moisés y leía los profetas. Entonces ya él podía entender lo que en aquel momento decía Isaías y él venía y lo desarrollaba. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oiga con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ve, aquí habla de los dos tipos de personas, de las personas que oyen pesadamente para poder obtener algo, para poder obtener algún beneficio de los que nos da nuestro amado Señor, de las palabras que creen y presentan delante de Él los casos y las peticiones del justo, porque Él está atento a la oración del justo. Entonces oyen pesadamente, ¿por qué? Porque tienen una enfermedad, porque tienen un problema económico, porque están pasando alguna situación sentimental. Entonces oyen pesadamente la palabra. Ellos que, estos compañeros de trabajo, oían pesadamente la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros les estábamos brindando un trabajo, un salario. Entonces prácticamente lo hacían obligado para obtener aquel beneficio, pero no porque les naciera del corazón. Pero están las otras personas que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Estos son los que lo buscan a Él realmente por amor, no por interés, por amor. 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Y esto se refiere, como le digo, no solo a los discípulos, sino a todos los que le buscan a Él con un corazón arrepentido y podemos entender las parábolas, podemos entender su palabra. ¿Por qué? Porque la buscamos día y noche, porque no nos aburrimos de ella, porque como les digo, ahora hay mucha facilidad, no solo de leerla así físicamente, se puede descargar en un teléfono. Hay audios en YouTube con la palabra. Hay unas personas que hacen el trabajo excelente que está desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia hablada de una manera muy espiritual, muy respetuosa, no ni con dibujos animados, ni poniéndole efectos, no, una lectura sana. Y nosotros tenemos la disposición de poder oírla, pero hay personas que cuando se pone y dice, ay, qué aburrido estar escuchando eso. Imagínense, qué aburrido. ¿Cómo uno puede decir, es que no es aburrido? Si la palabra de Él es inteligencia, es conocimiento, ¿cómo nos vamos a aburrir al escucharla, al leerla? Si en ella se encuentra la salvación, si ella da testimonio de nuestro Señor, si ahí está todo lo que Él hace, cómo formó la tierra, cómo nos formó a nosotros, la manera en que Él trabaja. O sea, yo no puedo entender eso, amados hermanos, no puedo entenderlo. Pero bueno, lastimosamente hay diferentes tipos de corazones y por eso Él hablaba en parábolas.